España, tiempos difíciles. Una semana más comenzamos España, tiempos difíciles. Una semana en que, en general, no ha pasado nada, o bien han pasado muchas cosas, pero siempre con los mismos protagonistas. En lo internacional sigue la guerra de Rusia contra Ucrania, los pobres ucranianos aguantan y parece que esto va para largo, aunque están intentando, eso sí, desde los despachos y muy acomodados, intentando, que este despropósito del siglo XXI se pare. Parece que no es tan sencillo como dicen, aunque bien es cierto que dicen los expertos que va a ser muy difícil, prácticamente imposible, que toda Ucrania quede en manos de Rusia. En España, nuestro presidente sigue mintiendo descaradamente, hace cosas, pero de bajar impuestos nada, y con esto lo que consigue es alargar un mandato que está arruinando directamente a España y a los españoles. Tendremos muchas cosas hoy. Tendremos la exclusiva de David González del Cierre Digital, que nos va a situar en la última hora del rey emérito. Y tendremos en la tertulia a May Pita, la diputada de Podemos, que dejó su plaza en Podemos, no el escaño, se pasó al grupo mixto por desavenencias con este partido comunista, con unas letras mucho más representativas, pero que al final son más de lo mismo. Pero todo eso será en la segunda parte del programa, en la ventana indiscreta que presenta María Montero. Es tertuliano habitual, está muchas menos veces de las que sería necesario, se llama Pedro Altamirano y presenta un nuevo proyecto que nosotros hemos querido que ustedes lo conozcan en su propia voz. Así que les damos paso al nuevo proyecto de Pedro Altamirano. Buenas tardes, soy Pedro Ignacio Altamirano, portavoz del Grupo Internacional de Apoyo a la Paz y la Reunificación Saharaui. Llevamos trabajando en este proyecto 4 o 5 años. Somos gente independientes que representan a distintos países, entre ellos Brasil, Portugal, Inglaterra, Alemania, Rusia, España, que se me olviden algunos. Gente que han llegado al conflicto, por llamarlo de alguna manera, de forma independiente, sin estar influenciado por ningún actor externo, y que se llegó con única intención de hacer un estudio independiente, de llegar a unas recomendaciones, a unas conclusiones que fuesen tenidas en cuenta por la comunidad internacional, sin más propósito que tener una opinión distinta. Para ello hemos llegado a unas conclusiones y a unas recomendaciones que voy a relatar de forma breve, porque no voy a leer los casi 300 páginas que tiene el informe, que intentaremos hacer llegar lo antes posible. Sí, desmentir bastantes cosas de las que se desconocen, porque hay que recordar las palabras del... Me da cosa nombrarlo siquiera, pero hay que recordarlo. A un nazi como Joseph Goebbels, que decía que una mentira repetida 1000 veces se convertía en verdad. Y con el Frente Polisario ha ocurrido eso, que tanto han mentido que hay mucha gente que se lo ha llegado a creer, ¿no? Una de las mentiras más continuas que vemos de forma continua es que Marruecos existe desde la independencia de 1956. Antes Marruecos no existía y por tanto no tiene derecho a nada. Cuando por poco que nos acerquemos a la historia de Marruecos, vemos que es uno de los territorios unidos más antiguos de los que se conocen en este hemisferio, y que como Estado
es uno de los estados más antiguos y más solventes del planeta. Como una puntualización, recordar que Marruecos fue el primer estado moderno que reconoció la independencia de los Estados Unidos y que la primera embajada exterior de los Estados Unidos fue en Tánger. O sea, alguna historia tendría ya previa Marruecos su independencia. Solamente hay que leer los acuerdos de Algeciras para ver que la ocupación española no fue tratada como una colonia, sino como un protectorado, y que había que protectorar por un Estado, un gobierno y un jefe de gobierno. Entonces es muy importante empezar a comentar de que Marruecos fue un Estado que en un momento de debilidad y en plena expansión colonial europea, ocupada de aquella manera, como todas las maneras. Para mí, soy muy claro, cualquier ocupación, cualquier colonización de un país es ilegal, por muchos condicionamientos, por muchos tratados que haya, y que España en 1898 se queda destruida por la guerra hispanoamericana, en la que se piden las últimas colonias, Estados Unidos y Puerto Rico, Filipinas, además. Lo último que quería España en ese momento era hacerse cargo de ningún territorio, pero sin embargo Francia obliga a España a seguirla en esta aventura para impedir que Alemania o que Inglaterra se ocupara del territorio del Magreb. Dicho esto, menos mal que fue España en Inglaterra, porque si llegase a Inglaterra todavía el territorio marroquí, pues quizás posiblemente ondearía la Unión Jack, posiblemente. Es una opinión personal. Entonces hay una cosa que está muy claro, que es que Marruecos siempre fue un Estado. Siempre fue un Estado que en este caso fue ocupado. ¿Y cuál es el territorio de Marruecos? Pues habría que leer en un extremo las tesis de Fassi y por otro lado pues las tesis de los que concluyen de que Marruecos se debe suscribir a la independencia de España y de Francia del año 56-57, que ahí se acaba. Bueno, pues ni una ni cosa ni otra. Hay que acercarse a la historia para encontrar que Marruecos era el único sultanato, el único territorio vertebrado como Estado, como organización territorial en toda África, y que si nos ponemos con la historia a la mano, nace posiblemente en Tánger y termine en las orillas del Níger. Marruecos, por tanto, era un Estado con territorio propio. Eso es indudable para cualquiera que se acerque a la historia. Otra cosa muy importante es cómo está configurada el territorio, cómo está configurado en Marruecos. Hay que entender la mentalidad magrebí y africana para entender que toda África, como continente, también europeos, porque somos los mismos, estamos configurados como tribus. Pongo el ejemplo de España, que dentro de España estamos vascos, catalanes, andaluces, canarios, que al fin y al cabo no dejamos de ser tribus unidas dentro de un Estado moderno como es España. Pues Marruecos le pasa igual. Marruecos está configurada por muchas tribus. Y aquí es fundamental llegar a un punto importante, porque hay que conocer cómo funcionan las tribus para entendernos de dónde está verdaderamente el problema. Y dice, y ahí yo creo que es una de las aportaciones en la que incidimos, es en que no se ha tenido en cuenta los derechos de las tribus reconocidas por la Carta de Naciones Unidas y sobre todo por la Organización Internacional del Trabajo de la OIT, que dice que aquello que deciden las tribus no pueden ser remitidas por ninguna otra ley internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando las tribus autóctonas saharauis, marroquíes, llevan siglos realizando el acto de la baya, o sea, de lo que es el juramento de lealtad a los jeques, a los cais, a los sultanes y a los reyes de Marruecos, ese juramento es el autodeterminación más indiscutible, y además que no se le puede ninguna ley impedir ese tema. ¿Qué resume esto? Que todas las tribus autóctonas del desierto, del territorio de Marruecos, fueron siempre marroquíes, porque así lo decidieron y lo siguen decidiendo cada año cuando prestan juramento y lealtad en estos momentos a Mohamed VI. Pero para no irnos muy lejos, y muy importante la fecha, es el 25 de febrero de 1958, cuando todos los jefes de tribu
autóctonas del Sáhara marroquí juran lealtad a Mohamed V ante la promesa de reconquistar todos los territorios sustraídos al Reino de Marruecos. También es importante resaltar cómo, y esto es un momento muy importante a partir de esa fecha también, porque España, que ya hemos dicho que no quiere y que no quería bajo ningún concepto hacerse cargo de un territorio, y bien que sabía lo que hacía, porque bien caro que le costó. Hay que recordar el conflicto en el Rif con Abdelkrim y las muertes que ocasionaron el desastre de Anual. Cómo se iba a ocupar además del Sáhara, cómo se iba a ocupar el llamado del Sáhara español, que siempre estuvo ocupado por las mínimas tropas en los campamentos, creados además expresos del Ayun. Se potenció un poco en Tacla, pero que no se llegó a ocupar nunca el territorio, porque nunca quiso España ocupar el territorio. Es más, las conversaciones de Madrid entre Franco y Mohamed V se estaba ya a punto de entregar el territorio a su verdadero dueño, que era Marruecos. Pero unos generales franceses, con el sentimiento de que si España entregaba a Marruecos su territorio del Sáhara, Marruecos inmediatamente reclamaría la devolución de su territorio en Mauritania, llegaron a Canarias y no sabemos qué pasó ahí. Pero mientras en Madrid se estaba negociando la entrega o la devolución del territorio a Marruecos por parte de Franco, en Canarias los generales estaban ya preparando la operación Ecubillón, que supuso el fin de un sueño, supuso la expulsión del territorio del Sáhara español de todas las tropas del movimiento de liberación marroquí y comenzar la historia de un desastre como fue la descolonización española del Sáhara. Por tanto, hay que tener muy en cuenta ese tema, porque quien puede que haya estado manejando los hilos detrás de este tema haya sido Francia. Dicho esto, aparece el Frente Polisario, que en principio nace como un movimiento de jóvenes para ayudar a la descolonización del territorio español y a recuperación de los territorios. De hecho, así se llama el Polisario, Frente de Liberación de Senguí, Alhambra y Río de Oro. En ningún momento aparece ni la palabra independencia, ni República Saharaui, ni Sáhara. Es muy claro el título del Polisario, que después de los actos desarrollados en el Ayun se trasladan a Mauritania, y allí Argelia, de forma muy inteligente o zorra, llámenlo ustedes como quieran, utilizan al personaje más débil, al personaje más sobornable, que no es otro que alias Brahim Ghali, y convierte el Polisario, en vez de un movimiento que lo que quería era la liberación de Senguí, Alhambra y Río de Oro, se convierte en una verdadera banda terrorista en contra de los intereses marroquíes, a favor de los intereses argelinos, y esa es la realidad. Del mismo modo, tenemos claro que la República Árabe Saharaui Democrática es total y absolutamente ilegal, porque no hemos encontrado ningún movimiento, ningún documento en el que se reconozca a ninguno de los niveles serios internacionales, excepto el caos de la Unión Africana, evidentemente controlada en aquella época por Argelia y por los intereses de la Unión Soviética. Entre eso, no hemos encontrado ningún documento en que la República de Saharaui represente a ningún pueblo, y menos al pueblo saharaui, porque si una cosa hemos aprendido es que el pueblo saharaui no existe. No existe porque lo que existe son tribus, y cada tribu presta lealtad a quien quiere y a quien decide la propia tribu. Que me diga el señor alias Brahim Ghali o algún miembro de su ejecutiva a qué tribu representa el Frente Polisario. Esto es muy importante. Entonces, nosotros, y termino, voy a leer los puntos más importantes sobre las resoluciones y conclusiones, porque si no podríamos estar aquí para una conferencia un par de horas y tengo escasos minutos. Por tanto, el Grupo Internacional de Apoyo a la Paz y Reunificación Saharaui concluimos que Marruecos es un reino con historia, organizado de Estado desde hace siglos y por tanto con derechos territoriales propios. Los únicos propietarios del desierto son sus tribus autóctonas. Las tribus autóctonas tienen pleno derecho de autodeterminarse siguiendo sus tradiciones tribales y no las impuestas por organizaciones posteriores o organizaciones internacionales. Las tribus, por tanto,
no pueden ser obligadas a contradecir sus costumbres, a no ser que entren en conflicto con los derechos humanos básicos en cuanto a la dignidad de las personas. Las tribus autóctonas asentadas de forma histórica en los territorios del Sáhara Occidental decidieron y deciden en plena libertad autodeterminarse a favor de la soberanía del Reino de Marruecos, jurar lealtad a los reyes marroquíes y acatar su autoridad como jefe político y religioso a través del juramento conocido como la baya. La baya, como acto libre de decisión y libre de determinación, no puede ser puesto en duda por ninguna otra ley de orden internacional. Las tribus autóctonas asentadas de forma histórica en los territorios del Sáhara Occidental decidieron y deciden en plena libertad autodeterminarse a favor de la soberanía del Reino de Marruecos, jurar lealtad a los reyes marroquíes y acatar su autoridad como jefe político y religioso a través del juramento conocido como la baya. La baya, como acto libre de decisión y libre de determinación, no puede ser puesto en duda por ninguna otra ley de orden internacional. Y esto es fundamental porque así se recoge en las cartas. La unidad histórica de las tribus autóctonas del territorio del Sáhara Occidental, de forma libre y autónoma, forma parte del Reino de Marruecos. Esto ya para nosotros es determinante. La unidad de las tribus autóctonas y el Reino de Marruecos solo fue interrumpida a nivel territorial durante el periodo de ocupación colonial española. La unidad entre las tribus marroquíes y Marruecos se pierde en la historia, solamente interrumpida por la ocupación española. Y ojo, porque durante la ocupación española también siguieron los juramentos de lealtad, como este que hemos hecho referencia el 25 de febrero de 1958. El Reino de Marruecos, y esto es muy importante, cumple con todas las recomendaciones internacionales sobre los derechos de las tribus indígenas en países independientes. Esto es determinante, porque ahí es donde se circunscribe el problema. ¿Cumple el Reino de Marruecos con sus propios habitantes, con sus propios ciudadanos? ¿Cumple Marruecos con el respeto a las tribus indígenas que habitan en él? De forma definitiva, a cualquiera que se acerque a las leyes marroquíes y sobre todo se acerque al territorio marroquí, la respuesta es clara, es sí. De libre decisión, tanto el Reino de Marruecos, país libre, legal e independiente, así reconocido a nivel internacional, y las tribus autóctonas están vinculadas y unificadas de forma histórica. Que por tanto la solución del conflicto no debe centrarse en la soberanía del Reino de Marruecos sobre sus provincias del sur, a las que tiene derecho, sino si cumple o no los derechos de los pueblos indígenas, y como hemos repetido antes, si los cumple y de sobra. Que España no cumplió con la descolonización, ya que no dejó al Reino de Marruecos en las mismas condiciones territoriales y rivales que lo ocupó. Si España hubiese repuesto en el momento de la descolonización la unidad territorial y tribal, no se hubiese originado ningún conflicto. Si en 1956-57, no me acuerdo mismo exactamente la fecha, España llega a un acuerdo con Mohamed V de la devolución del Sáhara, que es lo que correspondía legalmente, hoy no estaríamos con este problema. El Sáhara hubiese sido marroquí desde esa fecha y Marruecos hubiese estado unificado desde esa fecha. También concluimos en no reconocer la República Árabe Saharaui Democrática, al no recoger en ninguno de los supuestos para configurarse como una nación, al no disponer de territorio propio, ni haber nacido en ningún referendo, puesto que en los campamentos de Tinduf no se conoce a nivel histórico ni un solo referendo ni unas solas elecciones. Que el movimiento armado del Frente Polisario, que aunque es parte del conflicto, no tiene representación ninguna sobre el pueblo saharaui. Por lo tanto, nada tiene que decidir en este conflicto más allá de participar de la forma tan violenta de la que participa. Que el movimiento armado, y esto también es importante, del Frente Polisario mantiene retenida, porque fueron llevados desde un inicio en contra de su voluntad y bajo engaño, a personas que habitan bajo un régimen totalitario establecido y mantenido en base a torturas, asesinatos, violaciones y utilización de menores para la guerra. Hechos estos que ya están
puestos en conocimiento de las organizaciones internacionales y que por nuestra parte intentamos llevar a la Corte Penal Internacional. Por tanto, y concluimos, el Sáhara forma parte del Reino de Marruecos desde el inicio de los tiempos y que la soberanía del Reino de Marruecos sobre sus provincias del sur deben ser reconocidas de inmediato por todas las organizaciones internacionales. Estas son las conclusiones de 5 años de trabajo de personas independientes, no influenciadas por absolutamente nadie. Pero es que la verdad sobre el Sáhara es la que es, que el Sáhara fue, es y será marroquí, porque así lo deciden sus habitantes. Muchas gracias. San Camilo es una empresa dedicada a la prestación de asistencia domiciliaria a personas mayores. Entre sus servicios destacan la ayuda en el aseo, las labores del hogar, el correcto suministro de medicación, el acompañamiento, así como la elaboración y compra de alimentación, sin dejar de lado cualquier desplazamiento que sea necesario. Además, disponen de un servicio vitalicio por el que no se tendrá que preocupar por el pago en metálico para requerir sus servicios. También disponen de un servicio de adaptación de los hogares y espacios, donde seriales y adaptaciones más recomendadas hasta la realización final de la obra. Realiza servicios en toda España. Bueno, y en España, a tiempos difíciles, llega el momento de la primicia. Y aquí además nos gusta, cuando empezamos las cosas, terminarlas. Por eso hemos hablado con David González, que lógicamente vuelve a estar aquí. Ya les digo, todas las semanas que es de la casa. Unas veces está más que otras por motivos de agenda. Es que todos los buenos profesionales tienen agenda nutrida, como es su caso. Vamos a hablar del rey emérito, porque hay novedades, una parte de esas novedades las tengo yo además en la parte que toca, en la de venir a Galicia, absolutamente contrastada, pero David es el que más sabe de todo. Una de las veces, recuerden que hablamos ya de que si iba a venir, no iba a venir, nos equivocamos todos, o por lo menos yo, y el motivo fue que parece que aún tiene otra causa pendiente, y ahora nos lo va a contar David. David, muy buenas. ¿Qué pasa con el emérito? Bueno, lo que pasa básicamente es que desde Londres le han dado un poco un disgustillo, porque él pensaba que ya, bueno, que era un poco más puro trámite lo que iba a tomar la decisión que iba a tomar la justicia británica, que iba a decidir que no había nada que hacer con respecto a la demanda que ha interpuesto Corina contra él por acoso. Hay que decir que lo que ha hecho la justicia británica no es ni mucho menos decidir si va a haber juicio o no, sino decir que, bueno, que sí que son competentes para juzgar a la persona de Juan Carlos I, que yo creo que ha sido el gran error de la defensa del rey emérito, ir por ahí, por el hecho de decir, ustedes no me pueden juzgar porque soy jefe de Estado de otro país. Claro, el ejemplo que ha puesto el juez del Tribunal Superior de Inglaterra es muy bueno, es decir, si usted comete un delito, por ejemplo, un robo de una joyería en suelo británico, le vamos a juzgarlo los tribunales británicos, que son los competentes para ello. Ahora, el día 29, mañana, decidirán de todas formas si hay juicio o no. Yo creo que todo pinta que ahora sí que le va a salir al emérito y que no va a haber juicio. De otras cosas, porque desconozco las pruebas que tiene la princesa Corina para mantener que ha sido acosada por el que fue su pareja, pero es cierto que ella ha interpuesto una demanda por lo civil. Es decir, esto se va a ver
por lo civil y no por lo penal, cuando bueno, la lógica dicta pensar que si tú te has sentido acosada y amenazada vas por lo penal y no por lo civil. Es decir, para que nos entiendan los que nos están viendo, si vas por lo civil lo que exiges es una especie de, bueno, pues exiges dinero, exiges que se te resarga de alguna manera mediante un pago de un dinero. Con lo cual eso yo creo que le puede quitar de cara a los tribunales fuerza a la demanda de Corina. Y además hay que decir que esto, para más morbo, coincide con la visita de los reyes Felipe y Leticia al Reino Unido, porque van a asistir al funeral de Felipe de Edimburgo. Claro. O sea que tu sensación, por lo que acabas de decir, es que esto va a quedar en nada, ¿no? Es lo que tú dices una vez Esta es mi más, sensación, ¿no? sí, claro, desde el desconocimiento de las pruebas que pueda aportar mañana la defensa de Corina Garcia. Ya, ya. En todo caso, se alarga su vuelta, por eso ya no vino, ¿no? Cuando todos más o menos decíamos que iba a estar por aquí, no vino porque le soplarían que aún tenía este tema, ¿no? Y que claro, era un poco el único, bueno, es que realmente es el único frente que le queda abierto al rey emérito, porque tanto la investigación que había en Suiza como las que había en España, ya sabemos que están cerradas, con lo cual en ese sentido no le queda nada. Sabemos que hizo 2 regulaciones fiscales, con lo cual, bueno, es verdad que cuando regularizas un dinero reconoces que ha habido un delito fiscal, pero, en fin, desde el punto de vista jurídico ya no hay manera de que haya, vamos, de justificar su no presencia en España. Sí que es cierto que esta operación un poco de retorno del rey Juan Carlos nos la han estado vendiendo durante las últimas semanas como algo menos inminente de lo que parece. Pero claro, si mañana van las cosas tal como espera el rey emérito y sus abogados, y todo pinta que puede ser que sea muy positivo para ellos, bueno, pues ya sí que no habría ningún motivo para alargar más su estancia en los Emiratos Árabes. De todas formas, va a venir 2 veces, ¿no? Aquí en lo que queda de año, ¿no? Según tú tienes... Yo creo que va a ser el mismo viaje, pero con 2 fases. Quiero decir, desde luego él quiere ir a Barcelona a visitar a su amigo Josep Cusí, amigo al que se refiere a él como su hermano Cusí, y algunos con muy mala leche dicen que es hermano real, porque Cusí puede ser hijo del conde de Barcelona, del padre de Sí, que Juan está Carlos. chungo de salud, ¿no? Está malito Cusí, ¿no? Está malito, ¿no? Está bastante mal de salud. De hecho, hace unos meses ya, cuando tuvo, bueno, su salud empeoró todavía más de lo que es habitual en los últimos meses en él, ya se planteó el rey Juan Carlos querer venir a España y le dijeron que no. Y él se sintió muy mal porque él quería estar al lado de Cusí, de la esposa de Cusí, a los que considera prácticamente familia. No es la primera vez que el rey emérito tiene estas sensaciones encontradas de vivir en Abu Dhabi. Ya le ocurrió cuando falleció a finales de 2020, en octubre, si mal no recuerdo, el marqués de Cubas, Fernando Falcó, que había sido amigo suyo desde la infancia, y él se dolió de no poder bueno, de acudir a España a darle el último adiós al que fue su amigo de infancia. Recordemos cuando le instalaron, Franco le mandó instalar aquel colegio subgéneris en la finca de las Jarillas. O sea que tú crees que ese viaje lo va a hacer en las mismas fechas con 2 escalas, ¿no? Primera era eso es lo que yo intuyo. La primera será la catalana y luego la gallega, que creo que es la que tú controlas bastante mejor que yo. La gallega, con esas fechas que tú das, hay una regata en San Xenxo, que es donde él tiene buenos amigos y donde quedarse, que lleva además su nombre. Entonces, y que son con los barcos, esos 12 barcos que son exactamente iguales, con los que él ahora ya, con lo único que ya navega, que lleva con él a Pedro Campos, un tímer, y va él prácticamente, excepto en los momentos complicados, a la caña, ¿no? Y es una historia muy curiosa que tú sabrás. O sea, le regalaron ese barco, un barco absolutamente único, incomodísimo, te sientas y no te puedes mover, de 12 metros de eslora, y claro, ¿y qué hacemos con este barco? Que no podía, con ese barco no se puede ir a ninguna regata porque es distinto a todo. Cogieron 11 señores o 10 señores, creo que son 12 o 14 barcos hay de esos, no sé ahora mismo, que se lo podían pagar, se lo pagaron, y son las regatas que hacen con esos barcos absolutamente únicos. Entonces, bueno, eso es lo que Pero lo cierto es que, ¿no? Además, a mí lo que me han dicho, tú sabrás desde luego mejor que yo, que allí en San Xenxo lo que le están preparando es una cena importante entre sus amigos gallegos. Sí.
Sí, sí, tiene su media docena de amigos gallegos, Pedro Campos el primero y digamos toda su camarilla. Y sí, sí, de hecho cuando andaban con el tema de venir o no venir, a mí me confirmaron, que además nuestro buen amigo Galiacho así me lo encargó que me enterase, que estaban dispuestos a traerlo, a fletarle el avión, que apareciera y tenerlo y que no hiciera falta absolutamente nada, ni hoteles, ni oficialidad, ni nada. Le ponían casa y le ponían todo. Son esos que lo fueron a ver con otros de España a Abu Dhabi. Prácticamente todos esos gallegos, más un par de catalanes y algún madrileño y demás, son esos famosos que lo van a ver. Porque además de las amistades del rey, es verdad que las ha ido renovando, porque Pedro Campos no es de las amistades que se remontan décadas en el tiempo, es más reciente. Pero es verdad que los grandes amigos de él, de las épocas gloriosas de su reinado, van quedando menos porque han ido desapareciendo. Claro. Realmente aquí en Madrid creo que los Albertos y pocos más son los que le quedan todavía. Hay que decir, Pablo, que además lo de Galicia tendrá casi una especie de cerrar el círculo, porque recordemos que la última noche en España, antes de la marcha, fue precisamente en San Censo. Hizo una cena de despedida y de ahí se fue a Francia, a París, y de París a los Emiratos Árabes. Esa fue la trayectoria que siguió el rey cuando se marchó de España. Exacto, él en Sanjenjo se siente francamente bien, porque además se lo ponen todo muy fácil, cierran el club prácticamente el acceso para que él pueda sentirse tranquilo y sí, y a mí me consta que los amigos que tiene, que muchos los compartimos, son amigos de verdad y lo dicen en serio y él se encuentra muy cómodo y encima le han buscado la única manera que tiene de navegar como último hobby que le pueda quedar, porque claro, es que para esquiar ya no está, para montar en moto mucho menos, a caballo no sé si montaba, pero en fin, que solo le queda ese tipo de barcos en esa regata. Claro, lo pones bueno, ya le falta solo enamorarse de una gallega, ¿no? Solo. Bueno, eso ya, como tiene tanto currículum de posibles... Bueno, nunca mejor dicho, una última parada del Bribón, un último pueblo para el Bribón, me refiero al barco, no estaría mal. Pero de eso, David, suenan varias, pero no podemos hablar. Me temo que algunas candidatas seguro que nos faltan a suceder a Corina en el puesto. Pero bueno. Corina, la que le montó Corina, en fin. Sí, bueno, yo creo que es de todas las parejas del rey es desde luego la más peligrosa con diferencia. Tal vez la más peligrosa porque el gran error que cometió el rey con ella es que no solo fue una historia de amor, que lo fue, sino que fue una historia de negocios también. Claro, y que la metió en casa. Sí, y que la metió en casa. Claro. Desde luego, se llama a cargo de Patrimonio Nacional. Sí, sí, las amantes de los reyes no suelen salir bastante caras históricamente a los ciudadanos. No solo a los españoles, a los ciudadanos en general. Pero bueno. Muy bien, David. Bueno, pues yo creo que en este tema está todo dicho. Esperaremos fechas y si tenemos alguna novedad, yo voy a intentar estar además en esa regata y si procede te regalaré cositas que te las verás. Será un placer, me voy a acreditar a esa regata y voy a estar de paparazzi de lujo allí. Hombre, de enviado especial directamente. Porque me ven con la cámara y me dicen, trae para aquí, que estás haciendo. Además, yo cuando voy así, uso las cámaras de toda la vida, que ya sabes que yo no sé, yo me quedé en la Nikon esa con los dos objetivos. Mejor, suele ser las mejores. Claro, yo si saco esa, no ando con teléfonos ni con tecnología de tal. O sea que, sí. Llévate una de estas, ya no sé si las venderán, aquellas de usar y tirar, ¿te acuerdas? Ah, sí. Estaba la ruletita. No sé si está seguro que pasa más desapercibido porque así pareces un turista. Y eso quieras que no. Siempre disimula uno más. Pero esas no tienen zoom y el zoom es muy necesario. Ya, eso es verdad, cierto. Para según qué cosas. Bueno, David, un placer como siempre. Te dejamos que tienes un compromiso y yo también hoy fuera además del programa. Un abrazo y hasta la semana que espero que tengas otra primicia del... Ojalá que nunca vienen más, desde luego. Bueno, continuamos en España tiempos difíciles.
Normalmente nos gusta terminar lo que empezamos. Estuvimos con los protagonistas gallegos en Miami, con los dos responsables máximos de la primera encomienda del cocido de Lalín en Miami. Ha llegado el momento, ha sido celebrada y estas son las imágenes que a ustedes les van a dar una idea de lo que ha sido un evento que me temo que se va a repetir año a año. Les dejamos con las imágenes y ustedes mismos saquen conclusiones. El cocido de Lalín. Y dice, bueno, pues hay que hacer un cartel. Y la SEI dijo, el primer cartel lo va a pintar la SEI. Dignitas concedi te comendatores nominados. Por la autoridad que me ha sido concedida, te nombro comendador. Yo siento un profundo respeto y admiración por Galicia. Es Alicia Machado. Mi productor maravilloso, dos películas religiosas que para mí como artista han sido y adquiero el compromiso de degustarlo por lo menos una vez al año, a ser posible. Autoritate tu administraciones dignitas concede en un viejo barco se marchó de España el abuelo un día como tantos otros con tanta esperanza la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas se llevó grabada muy dentro del alma cuando el viejo barco lo alejó de España. Decir que los que vimos de fuera no le conocíamos, pero ayer descubrimos la gran cercanía que tiene con el pueblo gallego. En primer lugar, procederá a jurar su cargo como nuevo. Y el abuelo un día subió a la carreta de subir la vida y empuñó el... Gracias a personas como tú. Por lo tanto, Carlos, estamos en deuda contigo. Lalín es un pueblo agradecido como todo Galicia y para nosotros tú eres uno de los gallegos, uno de los grandes de la historia. ¿Qué voy a decir de Brandariz? Brandariz fue el que organizó hace un año y pico, vino un día a comer conmigo y con un empresario de Lalín que se llama Florentino. Y... El camino a Santiago ya oficialmente empieza desde Miami. Todo lo que... y de sus montañas le gustaba tanto recordar las cosas que llevo grabadas muy dentro del alma que a veces callado sin decir palabra me hablaba de España. Me tomó la mano y yo me di cuenta que ya se moría. Y entonces me dijo con muy pocas fuerzas. A una nueva tierra le entregó la vida. Un día se quedó dormido sin volver a España.
Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a La Ventana Indiscreta, una edición más en España, tiempos difíciles. Y como no, pues sí que estamos en momentos difíciles, pues por la subida, esta subida que estamos sufriendo del gas, de la gasolina, de esa escasez que hay en algunos supermercados, me dicen al menos en el norte de España, de productos básicos, esa huelga de transportistas que empieza a hacer mella en los transportes y todavía este gobierno que está ahí, que sí, que no, a ver si llegamos a un acuerdo. Bueno, esperemos que se solucione pronto, sobre todo por los autónomos, por los trabajadores y por los ciudadanos que sufrimos pues toda esta cruz de impuestos, por decirlo de alguna manera, y que estamos pendientes de lo que suceda, pero también estamos pendientes de Ucrania, qué es lo que sigue sucediendo. Todavía hay un inicio de acuerdo, vamos a hablar luego de ese tema. El presidente de Ucrania está dispuesto a seguir negociando para parar esta guerra, realmente este sinsentido que lleva ya 3 millones, alrededor de 3 millones de ucranianos desplazados fuera de su país, de su residencia, con lo opuesto literalmente, como estamos viendo en las escenas brutales que nos están llegando. Y por otra parte, pues esa crisis también diplomática, ¿qué pasa con Marruecos? ¿Qué pasa con España? ¿Qué pasa con las Islas Canarias? Con Ceuta y Melilla sigue siendo noticia, estamos muy pendientes también de esas relaciones internacionales y cómo se va gestionando, porque de hecho ha habido un récord nuevamente de llegada de inmigrantes irregulares a lo largo del fin de semana a las Islas Canarias. Seguimos también muy pendientes porque recordamos, inmigrantes irregulares, pero que buscan un futuro en España, pero que se juegan la vida en el Atlántico cuando cruzan estas 200 millas que separan Marruecos de la costa canaria. Pero eso sí, hoy empezamos el programa La Ventana Indiscreta con una invitada de lujo, con una invitada que espero que esté más veces con nosotros, y ella es la diputada nacional Meripita por Gran Canaria. En este caso, ella hace unos días entregaba una carta, una misiva al grupo parlamentario de Podemos, de Unidas Podemos, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Se despedía, decía adiós. No concibo lo que está pasando en el partido. Yo estoy un poco parafraseando su carta, pero hablaba de esta deriva del Grupo Unidas Podemos que estaba tomando en los últimos tiempos, que ya no compartía. Y como diputada comprometida con las Islas Canarias, por cierto, ella dice que se retira, pero eso sí, va a conservar su acta en el Congreso de los Diputados porque su compromiso es con los ciudadanos canarios que la votaron en su día, y ella mantiene firme su trabajo por los canarios. Vamos a dar paso a Meripita, nuestra invitada de hoy, y también voy a dar paso a nuestros tertulianos habituales. Vamos a hacer una ronda de preguntas con ella. Vamos a saludar primero a nuestros tertulianos y ahora voy a dar paso a nuestra invitada, Pablo Barrón. Buenas noches, ¿cómo estás? Director de España Tiempos Difíciles. Buenas noches, María. Muy bien, aquí muy atento a lo que vaya a ir pasando. Pues saludos a Galicia. Lobo es guardia civil retirado, colaborador también de este programa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, aquí deseando escuchar a la diputada. Un placer. Sara González también, colaboradora nuestra. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, deseando escuchar a la invitada. Y también Diego González, ingeniero y también habitual de este programa. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Pues nada, tenemos que sea bienvenida la invitada. Un placer. Pues Meripita con nosotros y más dilaciones. ¿Cómo estás, compañera? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, algo cansada, pero bien, bien, bien. La decisión que hemos tomado en estos días es tremendamente dura, lo sabemos, es una decisión excepcional, pero tampoco teníamos más plan B, ¿no? No había otra manera porque ya llevábamos meses con disensos en el interno de la organización y bueno, se han tomado medidas a modo de casa de brujas por parte de la dirección de Podemos y eso para nosotros era intolerable, ¿no? Sobre todo acallarnos en cuanto a la representación de Canarias, ¿no? No nos estaba permitiendo subir a defender pues la posición de voto, las iniciativas que viniesen de Canarias y bueno, pues ahí decidimos que nosotros no íbamos a Madrid a hacer un brazo de palo sencillamente y en la medida de que se hizo un grupo confederal y no está cumpliendo con esa confederalidad ni está cumpliendo con la plurinacionalidad que se supone que veníamos a defender, pues tomamos una decisión bastante dura, lo sabemos, somos conscientes, pero creemos que era imprescindible hacer esto y romper un poco esa inercia porque es evidente la sangría que en estos momentos está suponiendo Podemos y la dirección no responde, no asume ninguna responsabilidad en esta deriva, ¿no? Pues vamos a pasar a una ronda de preguntas, pero te abro yo la ronda de preguntas. Cuando hablas de tomar esta decisión es justamente después de que el gobierno de Pedro Sánchez, en coalición con lo que era tu partido, de ese giro de 360 grados a su posición respecto al Sáhara Occidental y respecto a las Canarias y bueno, toda la temática que tenemos. ¿Esto tiene que ver algo con tu salida del partido?
Sí, sin duda, esto es un sumatorio de muchas cosas y lo del Sáhara realmente ha sido una perplejidad absoluta por parte de todos los canarios y canarias, ¿no? Y no solo de la organización ni el partido. No solo porque se entregue al hermano pueblo saharaui de esta manera, ¿no? Contraviniendo bueno, lo que dicen las organizaciones internacionales, el derecho internacional, sino que se reconoce por parte de ministros de este gobierno, ¿no? Ministros de Exteriores, bueno, que había, digamos, estaba sobre la mesa en esos debates la posible territorialidad de Ceuta, Melilla y Canarias, ¿no? Es decir, que de alguna manera hemos estado en esas negociaciones, en esa mesa, digamos, forzando, ¿no?, nuestra adscripción territorial, ¿no? Y nos parece realmente un desatino y desde luego peligroso para nosotros, ¿no? Porque ya nosotros, nuestras relaciones históricas con Marruecos sabemos por dónde andan, ¿no? Y si se va cediendo siempre al chantaje marroquí, pues no sabemos, ¿no? Hay que, a mí me parece impresentable que en ese tipo de negociaciones no esté sentado el gobierno canario, que es el que debería de estar ahí fijando posición con respecto al territorio de Canarias, que es lo que se habla, ¿no? Y no alguien, el ministro de Exteriores, por muy ministro que sea, que realmente está clarísimo que no tiene ningún tipo de sensibilidad para con esta tierra, ¿no? Para con la tierra nuestra. Y una pregunta más, ya hemos pasado a los compañeros. En el último debate del Estado de la Nacionalidad Canaria en el Parlamento de Canarias, efectivamente el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, del Partido Socialista, se quedó solo y toda la Cámara Parlamentaria, todos los grupos, tanto de gobierno como oposición, se mostraron desfavorables a ese giro en la política internacional del gobierno de Pedro Sánchez en este caso, y además todos están en contra de gestionar esa autonomía hacia el Sáhara por parte de Marruecos, y todos reivindicaron efectivamente el derecho del pueblo saharaui a ese referéndum, efectivamente, por el que la ONU lleva apostando hace 40 años. Está claro que tú estás en contra de esta postura del gobierno actual y, de alguna manera, entender la postura del pueblo saharaui, ¿no? Que quiere ese referéndum sí o sí. Por supuesto, por supuesto. Ya, además, me parece que la ONU ha estado haciendo demasiadas concesiones, porque, como bien dices tú, llevan 40 años esperando ese referéndum, y Marruecos siempre pone pegas, ¿no? Que si el censo, que si no el censo, incluye censo marroquí, en fin. Y esa dilación lo que ha llevado es que efectivamente ahora mismo haya conflicto en la zona, y bueno, insisto, lejos de como nación administradora que fue España del Sáhara Occidental, lejos de defender la legalidad internacional, pues el presidente de España y su ministro de Exteriores han optado por decir que sí a la propuesta que lleva Marruecos, incitando. Porque se dice que Alemania hizo lo mismo, y no, hay un matiz importante. Alemania defiende la autonomía dentro del referéndum, cuando la autonomía esta que está defendiendo España es sin el referéndum, sencillamente que se reconozca una autonomía del Sáhara sin pasar por ese referéndum. Pero sí, en Canarias hay una respuesta absoluta y total. Siempre lo hemos sentido como un pueblo hermano, hemos vivido más cerca que ellos que de la península, y por tanto muchísimos saharauis y saharauis y niños saharauis que vienen todos los veranos aquí, que sabes que tenemos acogida, vamos a Tindú, tenemos una relación muy, muy estrecha con ese pueblo y lo sentimos como propio, ¿no? Entonces nos hemos sentido realmente heridos, ¿no? con la actitud del gobierno y del ministro de Exteriores. Pues lo ha dicho Meripita, es una de las claves de su salida de Podemos. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Voy a empezar por Lobo, que es guardia civil retirado. No sé si por alusiones, porque sigues mucho el conflicto también entre Sáhara, Marruecos, Canarias, España. Si quieres preguntar algo a Meripita en ese sentido o cualquier otro sentido que quieras abrir esta ronda de preguntas. En realidad no quería preguntarle nada, porque lo que quería felicitarla es por la valentía que ha tenido de abandonar un proyecto que ella cree que está acabado o que se tuerce, que no es lo que ella pensaba. En este país que estamos acostumbrados a que nadie dimita, pase lo que pase, eso demuestra que esta señora es una señora íntegra. La felicito por ello. Y después solo lo que ha dicho, que lo ratifico. Yo no entiendo cómo en la mesa de negociaciones se puede hablar de que Ceuta, Melilla, Canarias, de ponerlas siquiera encima de la mesa. Es inapelable que son españolas, tanto las ciudades autónomas como las islas, y es inapelable, no se puede hablar de ellas negociando, porque no negociamos con lo que es nuestro. Eso me parece algo sagrado. Entonces, ya sabes que yo precisamente no soy de izquierdas, pero creo que gente como ella hace falta, gente que tiene que pelear por lo que cree, da igual que esté de un lado que del otro,
y si la decisión la ha tomado en base a lo que está contando, pues más a su favor. Enhorabuena y espero que continúes donde estés ahora, cuando estés en el grupo mixto, al menos si se te pueda oír. Pues Mary, por alusiones, no sé si quieres decir algo. No, que es que efectivamente es una decisión difícil, pero que no llegamos a esta representación institucional para hacer un brazo de palo y creíamos que esta era la herramienta donde nosotros podíamos desarrollar ese proyecto que tenemos de Otra Canarias Posible, que hemos defendido aquí durante muchos años en movimientos sociales. Se supone que Podemos era una herramienta, un movimiento popular y no un partido al uso, pero desgraciadamente pues se ha convertido en otro partido más, vertical, centralista. Y bueno, pues eso no es lo que llevábamos en el programa, para eso no fuimos comandados por la ciudadanía canaria a defender en Madrid y por tanto hay que ser coherentes, ¿sí? De todas maneras, se agradecen las palabras. La valentía a veces es un acto casi inconsciente, ¿no? Es la continuidad o el deseo de hacer lo correcto, ¿no? Pero bueno, muchas gracias y nada, seguiré en el grupo de no adscritos y veremos ahí si realmente hay espacio para hacer política, porque el protocolo de ese grupo es muy específico y es muy dispar y muy misturadito. Entonces veremos, a ver, yo creo que seguro que más de lo que en estos momentos nos permitían hacer el grupo de Podemos con seguridad, ¿no? Mucha suerte. Vamos a pasar a Pablo Barrón, director de España Tiempos Difíciles. ¿Alguna pregunta para Mary? Bueno, yo quería felicitarla, no voy a reiterarlo porque el problema que tiene no empezar es que no eres nunca el primero en hacer casi nada, ¿no? A mí me parece también una cosa muy inusual que alguien que no esté de acuerdo pues se vaya al grupo mixto, que es donde tiene que estar, porque sí estoy de acuerdo en no dejar el acta porque los canarios en este caso le han pedido a ella que esté, ¿no? Yo en este sentido no tengo ninguna pregunta que hacer porque además lo explica bárbaramente y todo lo que se pueda preguntar ya lo matizó ella hasta este momento, por lo menos hasta donde yo sé. Lo que sí me gustaría es saber si ella cree que en Podemos sabremos algún día de verdad todo lo que pasa, todo lo que mangonean, igual que los otros, pero que se sepa realmente que son un partido más y no ese partido que nos quisieron vender como nueva política. Bueno, yo, en fin, agradezco su palabra. No me siento feliz por un tema como este, es tremendamente duro. Tomar esta decisión es duro, créalo, porque nosotros sí que creíamos en este proyecto, sí que creíamos en esta organización. El grupo es mucho más allá que Podemos. Yo me dirijo al partido al que yo me presenté o a las siglas por las que me presenté, que era Podemos, ¿no? Como el Grupo Confederal es mayor, hay muchísima gente, mayormente gente muy honesta y muy capacitada para trabajar, y lo que estamos diciendo es que hay una dirección que se ha, digamos, arropado una manera de gestionar la política a la antigua usanza, aquí el ordeno y mando, y esto no eran los palos que traíamos que veníamos a apostar en la política, ¿no? Nosotros creíamos en una democracia más participativa, consultar, ya saben que al principio, en los primeros años, sí consultábamos temas centrales, se han olvidado de eso, hace ya 2-3 años que no consultamos nada, sencillamente asumimos políticas que no traíamos desde el punto de vista programático en ese contrato con la ciudadanía que es para nosotros un programa. En fin, creo que hay un déficit manifiesto y nuestra intención primero era defender nuestras posiciones en Canarias, nuestro programa, nuestro contrato con los ciudadanos y de luego de alguna manera ser un revulsivo para que esa dirección pues cambie, deje paso a otra dirección, abra espacios de reflexión, pero seguimos creyendo en ese espacio político que representaba Podemos, el espacio de, en fin, los que cogimos la noche del 15M, ese espacio de impugnación y de cambio que creo que también tiene un hueco imprescindible dentro de la democracia española. Ahora, perdóname María, que le voy a hacer otra pregunta, sabes que casi siempre estoy corto de tiempo. Te vas al grupo mixto, ¿has tenido ya alguna oferta o ya te lo digo en castellano en vez de en gallego? ¿Conoces a Yolanda Díaz, se dirigió a ti y te interesa algo de lo que ella está montando? Yolanda Díaz es una excelente compañera, yo llevo trabajando con ella en el Pacto de Toledo todos estos años atrás, hasta que ahora ha entrado en el gobierno. Es una mujer muy trabajadora, con mucha capacidad de trabajo.
Y lo mismo que ella está hablando de la necesidad digamos, de reorganizar, de nuevo el espacio del cambio, lo están diciendo muchísimos compañeros y compañeras en distintas partes del Estado. Lógicamente Yolanda ahora tiene un portavoz, tiene una portavoz importante porque es vicepresidenta del gobierno, pero sí en esa línea estamos de acuerdo en que hay que rearticular el espacio del cambio, volviendo a unir a muchísima gente que en estos momentos está fuera, ¿no? Casi hay más gente fuera de Podemos en este momento que dentro, ¿no? Y lo que sí se tiene que hacer con la premisa de unir a todo el mundo, ¿no? La unidad, a veces hay algunos que lo entienden como uno, ¿no? La unidad es la suma de muchos unos, y en esa línea se está trabajando para que se vuelva, digamos, a rearticular ese espacio en la política española de lo que representa o lo que debió representar Podemos y que ahora mismo pues ha decaído, ¿no? No pasa nada tampoco, Podemos nace como un espacio superador de Izquierda Unida, y probablemente habrán otros espacios que superen a Podemos. Es así, el movimiento popular tiene que estar por arriba de las herramientas que cada momento tengamos, ¿no? Lo que pasa es que hay quien se parapeta detrás siempre del rótulo de un partido, y bueno, pues la partitocracia famosa que llevamos arrastrando, ¿no? Los partidos se han convertido muchas veces en parte del problema y no de la solución. Me refiero ahora desde la perspectiva ciudadana, ¿no? Son entidades de poder casi al margen muchas veces, ¿no? Eso es lo que veníamos a cambiar nosotros, ¿no? Que las promesas electorales no quedaran en el vacío, que los programas electorales no fueran, en fin, ya sabe usted, ¿no? En todo proceso electoral, los programas electorales son maravillosos, son estupendos, y luego sistemáticamente se incumplen una tras otra las promesas que hacemos a la ciudadanía, ¿no? Nosotros creemos que existe otra manera de ejercer la democracia, donde realmente eso sea un contrato que a usted le vincule, y a partir de ahí pues no, si usted cumple como cualquier otro contrato, usted debería de pagar la cuota, ¿no? En este caso, es decir, de dejar el escaño si no es capaz de defender ese programa. Pues lo acaba de decir Meripita, el cambio de la dirección de Podemos es una de las propuestas que está haciendo en este programa aquí en directo, y bueno, tampoco descartamos, ¿no?, que te lleven ofertas políticas, porque eres una gran política, valga la redundancia. Yo te conozco hace años, sé que eres una mujer muy valiente también, como te ha dicho luego nuestro colaborador, doy fe, y además en lo que hemos publicado en el cierre digital nos dicen fuentes de Podemos que eres un verso libre, y como no podían controlarte, que tomas tus propias decisiones políticas, tu propio criterio, pues ha sido a lo mejor uno de los acicates. No sé si ha recibido algún tipo de presión, Mary, antes de salir del partido. ¿Trataban a lo mejor de alguna manera controlar tu voluntad política en el Congreso de los Diputados? No, hablamos de la disciplina de voto, pero la disciplina de voto es cuando hay un debate y entre todos se asumen. Y en cualquier caso nunca debe conculcar aquello que dijimos en el programa, aquello que decíamos a la ciudadanía, ¿vale? Es decir, y si es así, deberíamos de consultarlo. Si nosotros defendíamos una cosa y ahora vamos a modificar, deberíamos de consultarlo, de abrir ese portal de consulta que teníamos nosotros y que también nos definía como espacio de democracia abierta, ¿no? Pero no es un problema de oferta y demanda. Es decir, en el caso mío, yo vengo de los movimientos sociales de mucho tiempo, y he trabajado en Canarias siempre a través de coordinadora de movimientos sociales, y ahí volveré, porque uno es militante de vida, es algún problema químico, ¿no? Como intento explicarle a veces a mis hijos que no lo entienden, y poco más, ¿no? Ni me voy a ir a un partido, ni voy a variar de posición. Creo que nuestro programa es un programa excelente, y lo que tengo que hacer yo, porque para eso me votó la ciudadanía canaria, es defender esos principios y ese programa, ahora desde 4 escaños más arriba, desde un grupo de los no escritos, ¿no? Y confiar en que se rearticule adecuadamente ese espacio del cambio que yo sí que veo desde Canarias y de todo sitio como imprescindibles en la política española. Sara González, Somos Mujeres del Siglo XXI, aquí tenemos a Meripita, un ejemplo de una mujer valiente que toma sus decisiones y que no le paran en sus creencias y en lo que ella cree que es correcto. ¿Qué le preguntarías a nuestra diputada, por Canarias en este caso? No sé si Sara está ahí, la teníamos ahí en directo. Sí, no sé tiene que encender el micrófono todavía. A ver si encendemos el micrófono, Sara. Que se me ha cortado. Ahora. No sé si se me oye. Bien, quería preguntar a Mary. Sí, vamos a ver. Que dice que están incumpliendo el programa para Canarias. Usted es diputada por Canarias. Explíquenos, por favor, si, aunque sea en 4 frases o 5 frases, grosso modo, para los españoles que desconocemos la política canaria en detalle,
¿A qué programa se refiere exactamente que está incumpliendo Podemos respecto a Canarias? Nosotros en el tema de Canarias, cuando vamos a un grupo confederal, como es el grupo de Podemos, confederal, es decir, lo que hacemos los diputados del resto de comunidades, cada uno defender posición de voto y aquello que viene encomendado de su tierra. Nosotros hemos defendido el tema de migración, nos parece una ignominia cómo se ha tratado el tema de la migración en Canarias por parte del Ministro del Interior, intentando crear en Canarias una especie de muro en relación al territorio peninsular y al territorio europeo. Creemos que estando en el gobierno debemos permitir lo que ha pasado con los menores migrantes, que no tenemos plaza para los menores migrantes y hemos tenido que estar casi mendigando a otras comunidades el efecto de solidaridad. Entonces, ¿para qué está el Estado? ¿Para qué está determinados ministerios para que coordinen? Es decir, la sensación y el trato que hemos tenido con el tema migratorio hasta el punto de que, bueno, aquí se ha designado al señor ministro del Interior como persona no grata, ¿no? Luego, bueno, hay cuestiones que van al estado de temas específicos, por ejemplo, el tema del tren en Canarias, que aquí nosotros no somos partidarios del tema del tren, va a la Comisión de Transporte, va una PNL, y nosotros la intención de voto era un no, claro, digamos, de Podemos Canario era un no, y sin embargo al final ni nos dejan defender esa posición de voto, ni nos preguntan, y finalmente se vota un sí por la portavoz, porque así se lo dice pues la dirección, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que nosotros denunciamos, que se inculca el principio y la representatividad de Canarias, ¿no? Es verdad que el Congreso no es el Senado, no es por territorio, pero nuestro grupo sí es confederal. Y cada tema que se trate de Cataluña, de Galicia, de Andalucía, deben de salir los diputados y diputadas que tengamos que tengan representación en esos territorios. Pues con Canarias, pues bueno, no soy la única diputada canarias que ha dejado Podemos, mi compañero Alberto Rodríguez, después de la expulsión, también ha dejado Podemos y bueno, deben hacer sinceramente la dirección de Podemos en estos momentos. Lo que se ha convertido Podemos no era lo que el proyecto que nos trajo aquí. En estos momentos no responde a esas premisas que nos trajeron hasta aquí, ¿no? Pues pasamos ya a nuestro último contertulio. Diego, también la pregunta que quieras hacer a nuestra diputada por Canarias, por Gran Canaria en este caso. Bueno, creo que casi todo está dicho. Yo estoy absolutamente de acuerdo con ella. Me parece un ejemplo el que si no está de acuerdo con el partido, pues se salga del partido y nada más. Lo que ha hecho, solo un comentario, lo que ha hecho el Pedro Sánchez ha sido vergonzoso, ¿no? Porque no ha consultado a nadie, o sea, este señor va por libre, ¿no? Que no, igual que dio los indultos sin consultarlo por nadie, pues bueno, tenemos un señor que va por libre, o sea que le importan un bledo todos los demás. Unas veces le sale bien y otras le saldrá mal. Y no tengo nada más que decir. Pues muchas gracias, Diego. Mary, para cerrar este círculo de preguntas, me gustaría preguntarte, como mujer que somos del siglo XXI, si la decisión que has tomado no te arrepientes de ella, por una parte, y por otra, si las mujeres pagamos un precio alto por decir las verdades, como tú dices, ¿no? En tu caso, desde tu escaño, que las has dicho hasta ahora, y como las has dicho también dentro de tu partido y ante la sociedad en este momento. ¿Crees que las mujeres pagamos un precio muy alto por decir lo que pensamos? Desde luego yo creo que en mi partido sí que no hay diferencia sobre eso, ¿no? Es hablar claro. Lo que sí es verdad que todavía que nos queda mucho por conquistar para esa famosa igualdad en todos los aspectos, ¿no? Y que todavía hay un techo de cristal en muchas profesiones y bueno, en la política cada vez hay menos discriminación, porque efectivamente ya llegan mujeres nos falta tener una presidenta del gobierno, ¿vale? A la otra mitad de la humanidad de este país. Pero la decisión sí que me ha sido difícil de tomar, ¿no? Ha sido difícil de tomar porque no es una decisión fácil, es tremendamente duro comprobar que la herramienta que has cogido para la representación pues ha fallado, ¿no? Pero creo que es honesto decir esto, que a veces los políticos creen que estar en política es estar en la pasarela Cibeles y que solo deben de recibir aplausos. No, somos personas, nos equivocamos. Y nos hacemos más fuertes si somos capaces de confesar que hemos estado equivocados y que podemos rectificar, ¿no? Esa es parte de la otra manera de entender la política, ¿no? Estar siempre reivindicando tener razón cuando no se tiene, me parece, aparte de un ejercicio absurdo, me parece poco ético con la ciudadanía, ¿no?
Y sí, ha costado mucho dar este paso, pero aquí estamos. Tampoco no quiero tampoco que se piense que no soy ninguna heroína, no me considero nada especial por hacer lo correcto, lo que creo que debíamos hacer. Es una decisión además compartida con mis compañeros, no es una decisión que yo he tomado solo, sino con mis compañeros y compañeras de Canarias, y por tanto ha sido sopesada, reflexiva, serena, no es fruto de un arrebato ni de una calentura, sino que hemos ido sopesando mes a mes lo que va pasando, lo que ha ido pasando, y finalmente hemos tomado el camino más duro, pero que creo que es el correcto. Y una última pregunta, desde el sector de Irene Montero, la ministra de Igualdad, e incluso Lili Bestringe, te hablan de transfugismo, pero si tú te has ido tienes tu libertad, ¿no? De irte de una formación política y mantener tu acta, porque es un acta personal, no tienes por qué entregarse al partido. Sí, bueno, ellas saben perfectamente que el transfugismo es irse a otro partido. Yo no me he ido a otro partido, no voy a irme a otro partido, sinceramente. Voy a defender los principios que me trajeron aquí, ¿no? Que lo que tendrían que contestar es al fondo de la carta que le hemos remitido, donde exponemos los por qué, y no han contestado a ninguna de esas cuestiones que planteamos, ¿no? El tema de, pues eso, todo lo que no es poco lo que planteamos en esa misiva. Han querido ir a argumentario, han querido tirar por ahí, que bueno, que era predecible que fuera así, porque realmente de todo lo que exponemos en esa carta, en fin, es inapelable, ¿no? Quien conozca la realidad sabe que todo lo que decimos ahí es verdad, y por tanto lo único que les quedaba era disparar al tema de intentar establecer el relato del tránsfuga, ¿no? No para nada, ¿no? No me llevo un acta, porque el acta ni es mía y tampoco es de ellos, el acta es de la ciudadanía canaria. Y bueno, si mis compañeros aquí deciden que sí, que tenemos que dejarlo, lo dejaríamos, pero estamos cumpliendo con nuestro contrato con los canarios y las canarias, ¿no? Y finalmente, por lo que apuntas en la carta y lo que estás diciendo hoy en el programa, hasta que no haya un cambio de dirección en Podemos, parece que va un poco a la deriva, ¿no? O cambian o van a la deriva. Yo creo que eso es notorio y palpable, ¿no? Que no vamos bien, es notorio y palpable. Yo trataba de explicar con un tema muy visual lo que parece que está pasando, ¿no? Es decir, hay una pancarta que pone Podemos y hay algunos que se agarran a ellos como una patente de corso sin mirar que detrás de ellos no va nadie, ¿no? Es decir, que cada vez hay menos gente, ¿no? Entonces, en estos momentos hay casi más gente fuera que dentro de Podemos. Y bueno, hay una dirección que se le nombra para que haga unas políticas determinadas, organizativas. Si esas políticas nos llevan a la deriva, esa dirección tiene que apartarse, tiene que tener la humildad suficiente de asumir esa responsabilidad y apartarse. Eso es, o por lo menos abrir un espacio de reflexión, un espacio participado de reflexión, que era lo que, bueno, las principales herramientas que teníamos para esa horizontalidad, esa transparencia y demás, ¿no? O sea, creo realmente que en estos momentos Podemos estar lejos de ser aquella herramienta que en el 2015 levantó tanta ilusión y nos trajo hasta aquí, y es porque está supuestado por una dirección que, no sé, está atomizada, esclerotizada, no sabemos si tiene miedo, no sabemos qué es lo que le pasa, pero sí sabemos que en estos momentos vamos perdiendo y vamos desangrándonos, y hay que parar esa sangría. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en La Ventana Indiscreta. Feliz viaje al Congreso de los Diputados. Te deseamos lo mejor en tu carrera política y te aseguro que como canaria, los canarios agradecemos que haya políticos honestos como tú en este caso, que lo que importa son las Islas Canarias. Perdóname que diga esta palabra, no el posturio político, que lo has dicho. Esto no es una pasarela de políticos efectivamente para aplaudir, sino por gente trabajadora que apuesta por nuestra tierra. Así que gracias por ser tan valiente. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches, un abrazo, Mary. Un abrazo. Igualmente. Gracias. A ustedes. Hasta la Pues nosotros, queridos amigos, como ven, estas en vivo y en directo declaraciones que nos está lanzando esta diputada que por coherencia se ha ido del partido político de Pablo Iglesias, porque aunque parezca que se ha ido, no se ha ido del todo. Pablo Iglesias, según nos cuentan fuentes de Podemos, sigue en la sombra. Bueno, es lógico, ¿no? Su partido
partido, lo ha parido él, y es su gente y es su núcleo, y ahí está, ¿no? Su expareja y gente que tiene amigos como Victoria Rosell, que es lo que contábamos nosotros también en la exclusiva del cierre digital, amistades, entre comillas, peligrosas, bueno, pues que han llevado a conformar una cúpula política en Podemos que va a la deriva, como está diciendo esta exdiputada ya de este partido, la formación morada. Nosotros vamos a ir a un intermedio, vamos a volver enseguida porque nuevamente volveremos a hablar de la guerra de Ucrania, vamos a hablar también de esa crisis de política internacional, que además Meripita lo ratifica de alguna manera, cómo están las cosas entre Marruecos, el Sáhara, Canarias y España, siempre en la cuerda floja, pero también vamos a hablar de una noticia que contábamos, el encierro digital, que también afecta a presuntos chiringuitos de Marlaska con ciertos guardias civiles en Canarias, sí, lo que están oyendo. ¿La Guardia Civil se va a dedicar ahora a comisiones para colocar a ciertas personas en qué puesto a dedo, o realmente la Guardia Civil sigue siendo esa institución seria que conocemos todos? Bueno, realmente lo es y no va a dejar de serlo, pero tampoco vamos a permitir que ciertos chiringuitos de Marlaska se perpetúen en las Islas Canarias con la necesidad que tenemos nosotros de ser defendidos en un momento tan importante como este. Pasamos al intermedio, volvemos enseguida, darnos unos minutillos y ahora enseguida estamos en la segunda parte de La Ventana Indiscreta. Ponemos la tecnología al servicio de la cultura y el turismo. El mejor sistema de guía turístico digital, con diferentes soportes, aluminio, cerámica, vinilo, siempre a la medida necesaria en cada caso. Con un simple gesto, el visitante puede escuchar en diferentes idiomas, además de la lengua de signos, todo el contenido cultural de su municipio. El visitante puede compartir por redes sociales todos los eventos que vayan a producirse en el municipio. También podemos crear rutas. Queridos amigos, volvemos a la segunda parte de La Ventana Indiscreta aquí en España, tiempos difíciles. Disculpamos a Pablo Barrón, que se nos ha ido un evento, ya nos contará en el siguiente programa, pero nosotros vamos al tajo, ya lo saben, aquí somos muy indiscretos y vamos a hablar de una noticia que publicamos en el cierre digital sobre esos presuntos chiringuitos. Ya está bien en este gobierno de Pedro Sánchez con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que presuntamente están dentro de la Guardia Civil con comisiones en comisiones y cobrando por encima de unas plazas que ocupan, pero que tendría que ocupar otras. En fin, ahora va a contar luego muy bien que pertenece a la Guardia Civil. Como está retirado, puedo hablar sin ambajes de este tema, pero que ya está bien, ¿no? Que los ciudadanos también pagamos estas comisiones de puestos de la Guardia Civil que no deberíamos estar pagando, los autónomos, que estamos también un poco hartos, ¿no?, de tanta subida de impuestos que siempre pagamos nosotros. En fin, luego acláranos qué es lo que pasa con la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas. Hemos pillado presuntamente un tema que podía ser un fraude de ley, que está en la mesa de régimen disciplinario de la Guardia Civil en Madrid. Nosotros hemos sido los denunciantes, pero es que además todo viene porque no nos quisieron hacer caso por una denuncia que pedíamos ayuda, de verdad, ayuda, para unos menas que se habían quedado tirados en la calle, en Las Palmas de Gran Canaria, abandonados por una ONG que, por cierto, ha cobrado una millonada y que también a su vez está siendo investigada por la Guardia Civil. En fin, tenemos para todo, para dar y tomar, como estaban en las Islas Canarias. Lobo, ¿cómo ves estas comisiones? De comisión en comisión, y tiro porque me toca, dentro de la Guardia Civil en la época de Grande Marlaska. Pues María, para que te hagas una idea, lo que habéis destapado hoy ya pasó en la provincia de La Coruña con la misma pareja, el comandante y su mujer. Se está ocupando una vacante donde cobra más, donde cobra menos, pero su vacante real, que es mínima, es de inferior categoría en catálogo, está desocupada. Entonces a ella se la comisiona a dedo y se dedica a cobrar dinero y horas extras, por cierto, y unas horas extras muy ricas que nadie sabe cómo las hace porque ya trabaja en prensa, se lleva el móvil y se apunta las horas. El problema no es esto, el problema es que, el problema es que, ya te digo, no solo se ha repetido con el mismo matrimonio, sino que el problema lo veo yo en que, ¿por qué los sindicatos callan? ¿Por qué nadie dice nada? Muchos sindicatos, tenemos muchos sindicatos nuevos, al final nadie dice nada. Después una cosa que también es muy curiosa. Este lunes fue el 178 aniversario del acta fundacional de la Guardia Civil, que firmó Isabel II, y siempre decimos que la Guardia Civil es como un transatlántico, se mueve muy lento, muy lento, muy lento. Pero es que este tipo de cosas nunca se acaban, nunca se acaban. En cuanto sabes que se han aumentado el número de vacantes en la Guardia Civil, pero en vez de ser tropa, que es la gente que verdaderamente trabaja y está en la calle, se han aumentado el número de oficiales y oficiales jefes.
o sea, la gente que más cobra y que se ocupa puestos que son siempre generalmente burocráticos, ese se ha aumentado su número de vacantes. Es una forma del ministro de pagar los favores de los jefes para que los de abajo no hablen. Es la misma política que hace muchos años hizo el vicepresidente del gobierno, Rubalcaba, subiendo de los 5 generales que teníamos históricamente a 45 generales. Pues se ve que Marlaska sigue por el mismo camino, les ha debido de ir bien. Bueno, vamos a puntualizar un poco porque yo sé que hay muchos guardias civiles que están viendo este programa porque están muy interesados en que esto trascienda, es decir, no quieren tapar estas historias, ¿no? Hablamos en concreto del puesto de prensa de la Comandancia de Las Palmas que nos niega la ayuda cuando queremos aportar datos sobre una investigación sobre menores de edad muertos de hambre en la calle. Si lo digo literalmente, que habían llegado en patera desde Marruecos a las Islas Canarias, en este caso a Gran Canaria, pero es que hablamos de un puesto de prensa ocupado en una comisión que a su vez está realmente destinada en el aeropuerto de Las Palmas. No cubre este puesto, se queda vacío. Ojo, que hacen falta mujeres en el aeropuerto de Las Palmas para cachear a otras mujeres que llegamos allí, para cosas que sucedan. Bueno, no solamente es que no cubra este puesto que se queda vacío, sino que cobra un sueldo como aeropuerto de Las Palmas cuando realmente ejerce en una comisión de servicio en el puesto de prensa de Las Palmas y encima supuestamente hace mal su trabajo. Es decir, ¿cómo se puede permitir este tipo de chiringuitos, así lo hemos llamado en el cierre digital, cobrar por encima de un puesto que no realizas, que pagamos todos los españoles, por cierto, que encima es una plaza que no está comisionada todavía en este año y que todo el mundo mire para otro lado? ¿Cómo puede pasar con la Guardia Civil en el siglo XXI? Si tu marido es el comandante jefe de personal, está bien. Si tiene 3 hijos contigo, está muy bien, se ahorra el pedir, le pagan a alguien que los cuide. Su marido hace la vista gorda porque no puede poner una queja sobre su propia mujer. Su marido, el coronel y el general, porque todo el mundo sabe quién es su mujer y quién es el hombre. Esto no solo es indignante, sino que es un robo de Estado. Perdona, Lobos, según me dicen fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil, se podía haber comisionado al principio la comandancia, pero claro, el caso era optar a un puesto en el aeropuerto para no ocuparlo, cobrar más y luego ocupar un puesto inferior en una comisión. Es decir, es un giro en derecho administrativo que nosotros denominamos presuntamente fraude de ley. Y recuerdo una cosa, los aeropuertos son los mejores destinos que hay en la Guardia Civil. Son zonas muy limpias, son turnos muy medidos. Lo más priorizado para nosotros y para la Policía Nacional. Sí, entonces, lógicamente, la gente que está ahí es gente muy antigua, gente que tarda en coger la vacante, y esta señora, que es relativamente moderna, pues lo ocupa y ya está. Pero varía, pasa en todos los lados. El problema que tenemos es que no lo ataja nadie, porque es un dinero lo que se pierde. Esta señora se puede estar llevando un sobresueldo tranquilamente de 500 euros al mes. Y es muy triste. Le pides después a tus compañeros y a tus hombres, les pides que trabajen cuando estás viendo el chanchullo, que no se esconde tampoco mucho. Me parece una vergüenza. Y si encima no hace bien su trabajo, que no se tomen medidas judiciales, no solo medidas disciplinarias, medidas judiciales. Eso es una vergüenza. ¿Que no va a pasar nada? Pues hombre, yo espero que sí. Pero va a ser porque metáis mucha caña a la prensa, porque si no, no va a pasar absolutamente nada. Y en cuanto al ministro del Interior, que este sábado la OBT ha comunicado que le quitaban la medalla que le habían concedido en su momento, creo que cuando se intentó atentar contra él en Logroño, le concedieron una medalla de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, se la han retirado, pues básicamente por la trayectoria que está teniendo como ministro, que te voy a decir. Mira que hemos tenido ministros de Interior malos, pero este lo está bordando. Es una auténtica vergüenza lo que estás contando. Si la Asociación de Víctimas del Terrorismo le retira una medalla al ministro del Interior, pues ahí lo hemos dicho todo. Además, esa manifestación que hubo este sábado, efectivamente, la protesta que hay con esa política que lleva el Ministerio del Interior y el gobierno de Pedro Sánchez, presionado, por cierto, por los golpistas y por los terroristas de fondo que tenemos para este acercamiento de los presos. En fin, una auténtica vergüenza. Bueno, brevemente, Sara, ¿cómo ves esta noticia del cierre digital? Comisiones de servicio entre la Guardia Civil. Sí. Una detrás de otra. ¿Y los ciudadanos qué hacemos? ¿Miramos para otro lado o decimos hasta aquí hemos llegado? Hombre, no, los ciudadanos tenemos que decir hasta aquí hemos llegado y poner pie en pared. Esto es una auténtica vergüenza lo que estamos viviendo con el ministro del Interior, Marlaska, y con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. O sea, es que están ocupando directamente la Moncloa y el Ministerio del Interior. Si cuando ya la VT le retira la medalla que le concedió cuando era juez, si se la retira precisamente por el acercamiento de etarras, asesinos a las cárceles del País Vasco, si cuando Marlaska esta misma semana o la semana pasada ha hecho declaraciones públicas en las que dice que no se está haciendo seguimiento desde el Ministerio del Interior, pues de esos acercamientos de etarras a las cárceles del País Vasco, los permisos que se le están concediendo y demás, pues apaga y vámonos. O sea, es que la poca vergüenza y la poca decencia que quedaba es que parece ser que se ha perdido.
no se puede tolerar y mucho menos en la coyuntura actual en la que se encuentra España y, bueno, y el mundo en general, ¿no? Con esta invasión de Ucrania, que la cesta de la compra cada día que vas al supermercado pues está más cara, que a veces en algún supermercado puede que falte también algún producto, ¿no? Inclusive alguno de primera necesidad, que esto también es una escandalera, que parece que es que la guerra está en España. Ahora vamos a hablar de eso, Sara. Vamos a pasar un momento a Diego, va a cerrar esta ronda de preguntas y ahora vamos a hablar de ese tema de Ucrania y de la postura también España, Marruecos, Sahara, que no quiero que se nos vaya el programa. Diego, comisiones puestos a dedo, pero no solamente la Guardia Civil, la Policía Nacional también, que tengo datos también de comisiones, embajadas, liberados, en fin. Es lo que está pasando con la dirección de Grande Marlaska en esta legislatura. ¿Cómo lo ves? Pues muy mal, porque el dejar pasar, no se puede dejar pasar ni una peseta, porque si dejas pasar una peseta, como decía mi tío... Una peseta, ni una peseta, sí, porque mi tío me lo decía cuando hace años, pues igual dejas pasar 1000 pesetas o dejas pasar 1 millón de pesetas. Hay que cortar radicalmente los gastos, y esto es importante. Uno de los problemas que tenemos en España no es solo que los impuestos, la mala distribución de los impuestos, pero sobre todo es cómo se aplican. No, el dinero público hay que completarlo y ha de vigilarse. Y no queda... Mira, Diego, yo iría un poco más lejos y tienes toda la razón. Yo diría, habría que auditar céntimo por céntimo. Lo que pasa es que eso nos llevaría cientos de años, dada la corrupción sistémica aquí en este país. Vamos a abrir otra ronda, Lobo. Marruecos, Sahara, España. Última hora. A titulares, 1 minuto cada uno. Venga, ¿cómo valoramos la política internacional de Pedro Sánchez con esta crisis también que tenemos entre Canarias, Ceuta y Melilla, Marruecos y España? La mayor parte de los medios de comunicación normales de este país lo han dicho todo. Hablar, lo que comentaba antes, hablar de Ceuta y Melilla, poner encima de una negociación Ceuta, Melilla y Canarias, eso es ya ser un sinvergüenza. Y después, otra cosa que es totalmente, vamos, es de risa, que nos fiemos de este señor que nos colaba a los niños con padres sin permiso de ellos por la frontera. Todo el mundo, todos los medios de comunicación normales están en el mismo camino. No nos podemos fiar de él y con este hombre no se negocia. Pero no negociamos porque no tiene nada que negociar con nosotros. En cuanto a la traición al pueblo saharaui, ya los hemos traicionado 2 veces. Los traicionamos con la Marcha Verde, los hemos traicionado ahora y yo lo único que creo es que, como dice Diego, este hombre va por libre, espero que las urnas le den su merecido, pero no sé por qué este tipo de gente son como los gatos, siempre caen de pie, chica, siempre caen de pie. ¿Yo qué creo? Pues que España necesita un cambio ya. Bueno, de hecho, fijaos que lo ha dicho Meripita esta noche en el programa. Ella se ha ido de Podemos precisamente por la traición del gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos, su partido en el poder, hacia el pueblo saharaui. Lo ha dicho claramente esta noche. Venga, Sara, brevemente, que sé que este tema te gusta mucho. Marruecos, el Sahara y España, ¿cómo estamos? ¿Y las Canarias? Fatal, cada día peor. Y con Pedro Sánchez amenaza guerra. Jamás. Vamos a ver, no se puede pasar una resolución de la ONU por el forro como ha hecho Pedro Sánchez. No se puede coger él y enviar una carta que eso da vergüenza de leerla, porque encima es que está mal redactada. Claro, encima está mal redactada. Coger y enviarle esa carta al rey de Marruecos. O sea, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Pero si es que nos ha vendido o ha intentado vender. Ya lo sabremos. Lo sabremos y no tardamos desgraciadamente. Habrá que preguntarle a él. Así es, porque es que esto es que se le tenía que caer la cara de vergüenza, pero bueno, y es que hasta Álvarez, ¿no? Álvarez, el nuevo ministro de Exteriores, es que se lo ha cargado en medio telediario. O sea, es que le ha dejado... Álvarez es que vaya, no sé cuál será peor de los dos. Sara, Claro. déjame que pase a Diego, que se nos va el programa y quiero preguntaros por la guerra de Ucrania finalmente. Vamos, Diego, tu versión de los hechos. ¿Qué pasa con Canarias, Ceuta y Melilla? ¿Nos van a invadir los marroquíes o nos van a dejar tranquilos? Bueno, el tema... Déjamelo en 50 segundos, venga. El Sánchez lo que le interesa es lo que parece políticamente correcto. Pero en este caso se ha equivocado porque no hay ningún partido en España que ha traicionado a todo lo que han hecho los antiguos jefes de gobierno
peleándose, discutiendo y tal, y ahora dice... Diego, te diría hasta jefes de Estado, porque Juan Carlos I tiene una relación espectacular con Marruecos. Juan Carlos I mantuvo muy bien la relación diplomática, o sea que empezamos con Juan Carlos I, por el rey emérito. Era a nivel personal, y es que Carlos I ha hecho cosas bastante respetables, pero luego la manera de hacerlo, o sea, ni siquiera una discusión en el Parlamento, ni comentarlo con sus socios de gobierno, ni nada. De repente hace una carta, que podía ser una carta secreta, y la envía y luego se publica. Es que esto me alucina, porque... No, secreta era, lo que pasa es que lo filtró Marruecos. Para el secreta sí era hasta que se lo filtró Marruecos. Si Marruecos no nos hubiéramos entrado en la carta, Diego. Exacto. Ha sido gracias al servicio de inteligencia de Marruecos. Marruecos lo ha hecho para... Pero es que además nosotros podemos tener unos problemas gravísimos. Ahora que hay el problema del gas, imaginémonos que Argelia nos dice que naranja de la China. Ya Argelia está ahí, que sí, que no se atreven tampoco, pero bueno, eso no se atreven porque porque necesitan dinero, y el dinero es una cosa sólida. Pero el 40% de gas de Argelia a través del puerto de Tarragona. Eso es otra película. Diego, ahora vamos a empezar la ronda al revés. Venga, antes de irnos del programa, cerramos contigo última ronda. Guerra de Ucrania, ¿qué crees que va a pasar? ¿Va a haber una inminente entente cordiales? ¿Se para el actual fuego? ¿El presidente de Ucrania va a conseguir convencer a Putin aparentemente del fin a la guerra? ¿Cómo lo veis? El inminente esta semana, ¿qué puede pasar? Putin sabemos lo que es todos, ¿no? Por lo tanto, él hace lo que le conviene. Ahora bien, sus planes para invadir Ucrania han fracasado totalmente, porque él se creía que era un paseo. Esto era como cuando Hitler entró en Austria, que lo vitoreaban porque Hitler era austriaco, porque hablaba alemán, porque aquí también se pensaba que porque hablan ruso, porque las familias, una parte estaba en Ucrania y la otra parte está en Rusia, y porque además quedarse con la península, con Crimea, no le costó nada. Entonces ha dicho, pues no me ha costado nada esto, hago aquí un ejército y en 2 días se lo como. Bueno, pero la cosa cambia. Diego, que nos vamos, que se nos va el programa. O sea, que de momento, en resumen, ¿no? Está destrozando, le saldrá mal, porque está destrozando las relaciones. Aunque llegara a invadirla, los ucranianos le tienen tanto manía y tanto odio que no le tenían antes, porque había una gran parte que era pro-soviética, y eso no se va a arreglar en 50 años. O sea que lo tiene destrozado por 50 años, aunque dependa directamente de Rusia. Nos quedamos con ese titular, 50 años, nada de nada. Gracias, Diego, por estar con nosotros. 50 años de desconfianza, de rencor. Y de dolor, y de duelo, y de muertos, y de la sangría que ha cometido. Los muertos no se olvidan así como así. Claro, como no se tierra no le duele, pero intereses sí que hay. Gracias, claro. Diego. Venga, Sara, titulares, 59 segundos. Última hora, Ucrania-Rusia, ¿cómo lo ves? Lo veo negro. Lo veo negro, y Biden también el fin de semana en Varsovia ha dicho que no se le ocurra a Putin invadir ni pasarse un solo milímetro más allá de la frontera con Polonia. Y bueno, de hecho hay decenas de miles de polacos que están huyendo de Polonia desde que empezó la guerra con Rusia. Bueno, mejor dicho, la guerra con Rusia. La invasión de Putin a Ucrania. Claro, entonces yo lo veo negro. La OTAN está reforzando toda la frontera de todos los países que pues son limítrofes con Rusia, y sinceramente creo que la cosa va a ir a peor. Pues va a ir a peor, nos quedamos también con... inmediato la cosa va a ir a peor. Nos quedamos con esto. Sara González, gracias por esta La Ventana Indiscreta. Lobo, cierras esta ronda de preguntas. Hoy La Ventana Indiscreta es tuya. ¿Cuál es el broche de oro? ¿Qué va a pasar esta semana con Ucrania? Muy rápido. Ucrania se le ha atascado, está empezando a perder barcos, el armamento que le está llegando cada vez es mejor, y lo único que te puedo decir, y que nos tendría que preocupar a todos, es que las mismas fuentes que estaban informando que iba a invadir Ucrania sí o sí, cuando todos pensábamos que no, incluso le dijo a Macron que no, las mismas fuentes están diciendo que va a invadir Polonia. Si invade Polonia, Estados Unidos y la OTAN le va a declarar la guerra. Y allí tenemos 150 compatriotas de infantería con vehículos semiblindados, tenemos tanques y tenemos aviones. Espero que no le cueste la vida a ningún español, pero con este tarado no apunta bien. No apunta bien. No invadir a Polonia. Perdona la interrupción. Yo creo que no. Ojalá que no. No es idiota. No creo que Putin es perverso, pero idiota no.
Bueno, ahora que se abre el debate es una pena tener que cerrar el programa, pero gracias a Julio Fafián por hacerlo posible. Una ventana indiscreta más esta semana. Chicos, vamos a ver este debate la semana que viene, que es muy interesante. Vamos a ver qué pasa esta semana. Evidentemente no pinta bien, pero bueno, ojalá la diplomacia y esos mediadores que van internacionales ahí, la ONU ha conseguido ya un mediador internacional también, ojalá cumpla con su cometido y sobre todo por la gente que lo está pasando mal y por la gente que lo está perdiendo todo. Gracias, queridos amigos, por estar esta semana con nosotros. Hasta la próxima ventana indiscreta. Sean felices, les queremos. Buenas noches. Bueno, hasta la próxima.